Hola, mi nombre es Gabriel Jaya, de tercero de bachillerato C de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, y hoy les voy a presentar el resumen de la novela Ejercicio de supervivencia de Sara Bertrand. La historia comienza con Laura, una joven de casi 18 años. Ella nos cuenta lo que le había pasado 2 años atrás. Resulta que el año que salió del colegio tuvo un accidente. Un camión perdió el control en una curva y se chocó con el auto de Laura. Cuando despertó se encontraba en la unidad de tratamientos intensivos, y a las primeras personas que reconoció a su lado fueron sus padres. Estos estaban muy preocupados por el estado en que se encontraba su hija. Se había roto 2 piernas, 5 costillas y una de ellas le perforó un pulmón. El accidente impidió que Laura estudiara letras en la universidad. Además necesitaba un injerto de tibia y rótula, por ello necesitaba un trasplante. El problema era que su donante debía ser un muerto. Tuvo que asistir a reuniones GPPTT, las cuales eran un requisito para el trasplante. Aquí conoció a Ricardo. Su caso era complejo, pues por problemas causados por el primer trasplante se debía someter a un segundo trasplante, pero él quería amputarse la pierna, pues pensaba que era la mejor solución. Durante su estadía en el hospital, Laura recuerda a Álvaro, un chico que conoció en el cumpleaños de Ale y el cual era su primer interés amoroso, pero desde el accidente no se han vuelto a ver. Luego de un tiempo por fin apareció un donante. Un chico de la edad de Laura había muerto atropellado y su familia le donaba la rodilla para que tuviera otra oportunidad. En ese momento Laura recuerda a Juan Carlos, un amigo de Álvaro que se había ahogado en Bahía Inglesa. El chico que le donaba la rodilla tenía la misma vitalidad que Juan Carlos, por lo que se sentía en deuda con ambos, como si le pidieran que saliera adelante. Luego de haber recibido el trasplante, Laura tuvo que acostumbrarse a usar muletas. Fue difícil al principio, pero poco a poco lo iba logrando. Al mismo tiempo, Ricardo había convencido a los médicos de que le amputaran media pierna. Ricardo tenía un pequeño café-restaurante llamado Lucafé, donde Laura solía ir a conversar de vez en cuando. Cuando Laura aprendió a usar muletas, se inscribió en un curso de fotografía, gentileza de su abuela Carmen. La idea no la convencía del todo, pero decidió darle una oportunidad. El primer día del curso de fotografía, Laura había llegado de las primeras. Se encontró con el profesor, un hombre joven, delgado, no demasiado alto y con rulos. Su clase fue un tanto extraña al principio. Contaba anécdotas personales y se reía con sus propios chistes. Al finalizar la hora les dijo su nombre. Se llamaba Antonio. La clase siguiente salieron a una plaza a unas cuadras del instituto, donde Antonio y Laura tuvieron una discusión por demostrar la vejez de una pileta. Los problemas apenas iban a empezar. El padre de Laura había perdido su trabajo poco después de que ella le diera la bienvenida a las muletas. Hubo discusiones en su casa. La madre de Laura le reprochaba a su esposo diciendo que cuándo saldría a conseguir otro trabajo, porque los ahorros no durarían para siempre. Un día cuando la madre de Laura la dejó en el instituto, sin querer le dio un topón al auto de adelante. En la noche se lo comentó a su esposo. Discutieron y al final decidieron vender la casa y mudarse. El nuevo apartamento se encontraba cerca de la casa de su abuela y el instituto de fotografía. El cambio le sentaría bien a Laura. Para el primer trabajo que su profesor le había dejado, Laura optó por retratar las manos de su abuela Carmen. Antonio y Laura no se llevaban bien, pero el trabajo que ella realizó sorprendió a Antonio, dejándole grandes expectativas sobre Laura. Antonio le invitó a realizar un proyecto los dos juntos. Explicó que necesitaba un ayudante para hacer un libro de fotografía sobre salitreras y trenes en el norte. Laura no sabía qué decir, así que le pidió tiempo. Gracias a que se mudó, pudo pasar más tiempo con su abuela. Fueron grandes momentos juntos para Laura, pero no todo era hermoso en la vida. Un día su abuela tuvo un accidente vascular. Fue encontrada por el padre de Laura. En el funeral su padre dijo hermosas palabras, y Laura le prometió estudiar letras y dedicarle su título. Laura decidió aceptar el proyecto que Antonio le propuso, pero se sentía un poco mal, porque su abuela acababa de morir hace poco. En el viaje se dirigieron hacia Antofagasta para realizar el libro de fotografía. Antonio le preguntó si le había pasado algo, y Laura respondió: se murió mi abuela. Antonio procedió a darle un beso en la frente y la consoló. Durante el viaje sucedió su primer beso con Antonio. Estaban tomando fotos en el interior de un tren viejo que venía de vuelta de Mejillones. Cuando el tren se sacudió, Laura terminó encima de Antonio. Estos empezaron a juguetear y Antonio fue quien besó primero. Al finalizar el día llegaron al hotel. Laura estaba muy nerviosa por cómo reaccionaría Antonio. Sin embargo, este fue frío y no se bajó del taxi. Solo se despidió y le dijo que mañana su vuelo saldría temprano. Esto dejó confundida y triste a Laura. De vuelta en el instituto, Laura actuaba un poco distante, ya que no podía con la idea de estar coqueteando con su profesor. Laura estaba indecisa sobre lo que quería con Antonio. Antonio le invitó a su casa y Laura decidió aceptar.
Al llegar, Antonio la recibió con halagos y Laura no pudo resistir más. Entre besos y caricias, los dos terminaron pasando la noche juntos. Laura no volvió a ver a Antonio por unos días y empezó a faltar a clases porque no sabía qué decirle. Un viernes, Antonio le envió un email diciendo que no se arrepentía de nada, que esa tarde a solas valía más que mucho de lo que había hecho en su vida. Estuvieron saliendo un tiempo, pero un día, mientras Laura tomaba fotos al barrio Brasil, decidió ir a la casa de Antonio para mostrárselas. Al llegar se encontró con ella, Sofía. Se encontraba en pijama encima de la cama de Antonio. Laura entendió de inmediato lo que estaba pasando. Salió de la casa furiosa. Antonio la alcanzó en la calle y dijo un montón de cosas, pero Laura no quería escuchar nada. Laura no volvió a ver a Antonio durante mucho tiempo y tampoco volvió a ir al instituto. Solía ir a trabajar en el Ucafé en las mañanas. Hablaba con Ricardo sobre lo que sucedió. Estaba devastada. Antonio le había roto el corazón. Poco a poco la imagen de Álvaro volvió a hacerse presente. Quería estar cerca de él para sentir otra vez esa tranquilidad con que caminaba. Laura se había propuesto recuperar a Álvaro. Laura por fin entró a la universidad a estudiar letras y se encontró con Álvaro. Platicaron mucho. Había tantas cosas que se querían decir, pero quisieron ser cuidadosos para no estropear una nueva posibilidad.